Ahora bien, frente a cuáles son las partes que intervienen en el contrato de transporte aéreo internacional de mercancías, encontramos en primer lugar al cargador, expedidor o remitente, como se le llama en el convenio de Montreal. Este tiene una amplia gama de deberes, los cuales son los siguientes. En primer lugar, tiene el deber de entregar la mercancía al transportista, de embalar dicha mercancía, de suministrar la información al transportista sobre el tipo de mercancía a transportar, si esta requiere algún tratamiento especial o si la misma es peligrosa o no. Importantísimo, pagar el flete, como regla general ya veremos cuál es la excepción. También la de expedir una carta de porte aéreo, responder por la exactitud de las indicaciones y declaraciones concernientes a la mercancía inscritas por él o en su nombre en la carta de porte aéreo. También tiene el deber de indemnizar al transportista de todo daño que éste haya sufrido como consecuencia de las declaraciones irregulares, inexactas o incompletas hechas por él o en su nombre. Y finalmente tiene el deber de proporcionar la información y los documentos necesarios para cumplir con las formalidades de aduanas, de policía y de cualquier otra autoridad pública antes de la entrega de la mercancía al destinatario. En esta medida, el remitente es responsable ante el transportista de todos los daños que pudieran resultar de la falta, insuficiencia o irregularidad de dicha información o de los documentos. Los derechos que tiene esta parte contractual, está el de solicitar al transportista que le entregue un recibo de carga que permita la identificación del envío y el acceso a dicha información, al igual que disponer de la mercancía retirándola del aeropuerto de salida de destino o deteniéndola en el curso del viaje en caso de aterrizaje, o haciéndola entregar en el lugar de destino o en el curso del viaje a una persona distinta al destinatario originalmente designado, o pidiendo que sea devuelta al aeropuerto de partida. Toda esta amplia gama de derechos, siempre y cuando cumpla el remitente con todas sus obligaciones contractuales. La segunda parte de este contrato es el porteador, el transportista. Los deberes del transportista, como es obvio, es transportar la mercancía, pero ojo, por la vía razonablemente más directa, ¿sí? Avisar inmediatamente al cargador cuando sea imposible ejecutar sus indicaciones, sus instrucciones. Y en tercer lugar, avisar al destinatario de la llegada de la mercancía tan pronto como ésta llegue. En cuanto a derechos, es un poco más restrictivo, más limitado, y básicamente que es cobrar el pago del flete, bien sea al cargador como regla general o al destinatario como excepción que ya veremos. La tercera parte contractual es el receptor, el destinatario, el consignatario. Este tiene principalmente dos deberes, y es que en caso de avería o daño de la mercancía, este deberá presentar, oigan bien, al transportista una especie de protesta o de reclamación inmediatamente después de haber sido notada dicho daño o dicha avería, y a más tardar, el convenio de Montreal le dice a más tardar dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la fecha de recibido de la mercancía. Ahora bien, en caso de retraso en la entrega, la protesta deberá hacerla a más tardar dentro de los 21 días a partir de la fecha en que la mercancía haya sido puesta a su disposición. Y como derechos de este destinatario tenemos dos, y es que salvo que el cargador haya ejercido su derecho de disposición de la mercancía, como lo acabamos de ver, el destinatario ahí sí tiene derecho desde la llegada de la mercancía al lugar de destino a pedir al transportista que le entregue la mercancía a cambio del pago del importe que corresponda. Es decir, esta es la excepción cuando el cargador no paga el flete. Entonces la excepción es que el destinatario tiene que pagar, y por ende del cumplimiento de las condiciones del transporte aéreo. En cuanto al plazo, tenemos que tiene 2 años esta persona, esta parte contractual, para ejercer la acción de reclamación contra el transportista, o pues para demandar como tal por destrucción, pérdida, avería de la mercancía o retraso en la entrega. Ojo a esto, siempre y cuando
haya cumplido con su deber de protesta previamente dentro de los plazos señalados para tal efecto. Estas serían, digamos, de alguna manera las obligaciones, deberes, cargas de las partes contractuales que intervienen en el contrato de transporte aéreo internacional de mercancías.